Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Un placer vernos en este conversatorio. Les agradezco a todos su presencia, a los compañeros y compañeras de la mesa, y en especial a algunas invitadas que paso a nombrar. Julieta Colantuono, Secretaria General Seccional Primera, Ministerio Público Fiscal de la Nación. Patricia Blanco, Secretaria de Género CTA de los Trabajadores. Catalina Neira, Secretaria de Género CTA Autónoma Cava. Cira Benítez Candia, CTA de los Trabajadores. Roxana Rogalski, Secretaria de Género CETERA. Clarisa Espataro, Secretaria de Género ATE Capital. Alejandra Bonato, Secretaria General UTE CETERA Capital. Paola Ayala, colaboradora de la Secretaría de Género AXA, Sanidad Buenos Aires. Miriam Bobadilla, Comisión Gremial Interna de Defensoría del Pueblo, ATE Capital. Alejandra Benaglia, delegada SAT-6. Romina Colucho, de la Defensoría del Público, periodista, de FM en Tránsito, Radio Comunitaria y Cooperativa. Y Ana Carbonetti, de Citra UMET. Bueno, y en especial agradecerle a la compañera licenciada Diana Broggi, quien está a cargo de este conversatorio, que es licenciada en Psicología y docente universitaria, y actualmente subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Bienvenida, licenciada Broggi. Bueno, muchas gracias Fabiana por la presentación, por la invitación, a todas ustedes, a todos, a todes. Bueno, voy a empezar, asumo que se escucha bien, porque yo escuchaba perfecto, así que cualquier cosita me dicen, pero bueno, la verdad es que como nos hemos ayornado a estas herramientas de la virtualidad, efectivamente. Bueno, preparé una intervención con algunos aportes para poder compartir con ustedes, y después me parece que es interesante que podamos hacer un intercambio, un ida y vuelta, que es lo más importante, porque si estuviéramos en un contexto presencial, podría un poco también, a partir de ver las caras y demás más de cerca, tal vez ir contemplando como algunas cuestiones que tal vez a veces no van quedando tan claras cuando hacemos así exposiciones orales y demás. Las particularidades que tiene este contexto de la pantalla es que, por ejemplo, ahora yo me veo a mí misma en la pantalla y algunas de las caras de ustedes así más pequeñas, entonces, bueno, como siempre es muy importante el intercambio, en estos contextos aún más, entonces voy a tratar de ser lo más económica posible con el tiempo, y sobre todo para poder jerarquizar ese intercambio de preguntas, de resonancias que decimos también, de cosas en las que se quedan pensando, nos quedamos pensando a partir de lo que uno escucha. Bueno, en primer lugar, un poco resonando y pensando a partir del título de la propuesta para el día de hoy, de gestionar con perspectiva de género, o pensar la perspectiva de género en el mundo sindical, pensaba, bueno, en primer lugar, ¿qué es, no, la perspectiva de género? Porque vieron que últimamente, o tal vez en los últimos años, nosotras también muchas veces marcamos como un antes y un después del 2015, en la Argentina, del primer Ni Una Menos, hasta esta parte, efectivamente hemos asistido a una emergencia, ¿no? que fue vinculada obviamente a esa manifestación tan masiva en las calles y en distintos medios frente a los femicidios, en la construcción de una consigna clave, ¿no? Como es la consigna de Ni Una Menos, frente al horror de los femicidios, frente a las violencias por motivos de género, y desde ese momento a esta parte también hemos vivenciado los comienzos de lo que muchos llamamos un cambio cultural, digamos, ¿no? Un proceso de cambio cultural. Hay quienes hablan de
cuarta ola feminista o de revolución, o se habla de la revolución de las pibas, ¿no? Habrán escuchado también. Bueno, distintos títulos decimos porque obviamente después hay distintas formas de caracterizarlo y también quienes hacemos parte de las distintas instancias, en su momento también más dentro del movimiento de mujeres y feministas en la Argentina y distintos espacios institucionales, también consideramos que, bueno, muchas veces también la historia finalmente tendrá determinados títulos, digamos, ¿no? Pero bueno, hoy es muy en el momento en el cual también la estamos escribiendo y sí construyendo determinadas caracterizaciones. Entonces, yo creo que si bien todos podemos coincidir que desde el 2015 a esta parte hemos asistido a una emergencia en lo que hace a las temáticas de géneros y demás, y que también, así como decimos del 2015 a esta parte, ha cobrado masividad, pero también antes hay toda una historia de décadas de protagonismo también de mujeres y de los distintos movimientos de mujeres y feministas en la Argentina que han ido construyendo durante décadas determinadas tramas que hacen a que hoy tal vez, bueno, nos encontramos en distintos lugares, digamos, en lo que hace a la necesidad también de trabajar sobre estos temas. De hecho, la creación del propio ministerio, ¿no? De tener por primera vez un ministerio en la Argentina de mujeres, géneros y diversidad, hace parte también de esto que decimos muchas de nosotras como una conquista histórica que viene de décadas y décadas de muchos años. Incluso también las tradiciones de lucha de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo como figuras también emblemáticas de mujeres, bueno, muchas sindicalistas incluso también, siendo apropiadas con el ámbito en el que estamos, y demás han sido parte también de este bagaje histórico. Entonces, si lo pensamos desde ahí, uno podría decir, bueno, entonces en la Argentina ya tienen todo muy claro, ¿no? Porque ya tienen un ministerio, tienen leyes que de hecho son consideradas de vanguardia en otros lugares del mundo, como es la Ley de Identidad de Género, que es una ley inédita en la región y que muchas veces Dora Barrancos dice que es uno de nuestros principales bienes de exportación, ¿no? Esa ley que contiene efectivamente muchos trazos que son novedosos en relación en materia legislativa, de marcos normativos y de ampliación de derechos. Pero sin embargo, también quienes estamos en distintas áreas y en particular quienes trabajamos mucho en lo que hace a la formación como una herramienta de ampliación de las conciencias, como una herramienta efectiva en clave de las verdaderas transformaciones, entendemos que, bueno, muchas veces en realidad estamos en un momento en el que es necesario generar espacios como este y otros diversos de intercambio y demás en los cuales poder establecer consensos en relación a determinados conceptos. Por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la perspectiva de género? Y en ese plano, traer que cuando hablamos de perspectiva es de una mirada, de un enfoque, desde un lugar desde el cual ver, ¿no? Desde el cual analizar, desde el cual interpretar y construir también categorías. Hay una metáfora que tal vez hayan escuchado nombrar, a la que a veces hacemos referencia, que es ponerse las gafas violetas, ¿no? Es decir, bueno, mirar desde una perspectiva, así como la perspectiva de derechos humanos también orienta y nos enfoca en relación a la construcción de nuestras políticas y de nuestras prácticas cotidianas, la perspectiva de género, que para nosotras también se inscribe desde un enfoque de los derechos humanos, parte de poder asumir que existen desigualdades estructurales en un mundo y en una sociedad organizada de una manera sistémica, digamos, ¿no? A partir del patriarcado como sistema, efectivamente, que es un sistema que construye a partir de relaciones de poder, construye y reconstruye y reproduce permanentemente desigualdades. Esas desigualdades son desigualdades que vemos plasmadas en los géneros y en los cuales se nos asigna un valor a las personas de acuerdo a los géneros, ¿no? Para simplificarlo y, y sin caer en binarismos, pero en ese orden sistémico es donde el varón o lo masculino adquiere un lugar de centralidad, adquiere un lugar de privilegio. Hay quienes hablan
y hablamos de un concepto que para nosotras es interesante, que es el concepto del androcentrismo, ¿no? Implica la perspectiva androcéntrica, vendría a ser lo opuesto a la perspectiva de género, ¿no? En un punto, porque la mirada androcéntrica y la construcción androcéntrica del mundo es el varón o lo masculino como la medida de todas las cosas, digamos, ¿no? Como de lo que está bien o de lo que está mal, o de lo que se construye, a partir de lo que se construyen distintas políticas, o por ejemplo hay un ejemplo muy cotidiano que a veces nosotros traemos, que es el impacto de la perspectiva androcéntrica o de la mirada androcéntrica en el campo de la salud, por ejemplo, hace que la manera en la que se estudia el cuerpo humano sea desde esas medidas, digamos, ¿no? Del cuerpo del varón, es decir, desde una perspectiva masculinizada incluso de los cuerpos, como la medida de la normalidad. Entonces el impacto de la perspectiva androcéntrica, por ejemplo, en la salud, que es también un debate bastante constante entre quienes pensamos la salud desde una perspectiva de género, que es, bueno, el impacto de eso es muchas veces la desigualdad a la hora de poder pensar la salud de las mujeres y de pensar políticas efectivas, digamos, en relación, por ejemplo, al cuerpo de las mujeres o a los cuerpos feminizados. Así como podemos pensar en el ejemplo de la salud, podríamos pensar en múltiples ejemplos, porque cuando hablamos de la perspectiva de género es una perspectiva transversal, es decir, que atraviesa todos los campos, que atraviesa todos los espacios y las configuraciones y el orden, digamos, de nuestras vidas, ¿no? Por eso decimos que el patriarcado como sistema es un orden sistémico, general, ¿no? Y que tiene que ver con incluso muchas cosas que obviamente en el cotidiano no somos conscientes, ¿no? Una no va al médico y piensa, bueno, me está analizando desde una perspectiva androcéntrica, por eso va a detectar mejor o menor, digamos, los síntomas que puedo tener desde mi cuerpo, demás, o lo mismo un varón. Sino que se trata obviamente de perspectivas, de incorporaciones, incluso de formas de mirar, como te decíamos, la realidad y de pensar desde ahí, desde esas categorías que están muy instaladas, ¿no? Incluso están instaladas obviamente en la formación, también en la formación académica que traemos les profesionales, y la necesidad de la perspectiva de género como algo imprescindible a desarrollar y a poder adquirir, tiene que ver con, bueno, identificar, como antes decía, en primer lugar, que existen desigualdades, que esas desigualdades son estructurales, que lo que configuran, como antes decía, son o situaciones de privilegios o situaciones en las cuales no solamente las mujeres y las feminidades nos encontramos en un lugar de menor jerarquía, digamos, ¿no? Sino también de invisibilización muchas veces, de también condiciones diversas, digamos, en relación a las vulneraciones de derechos. Por eso también poder adquirir herramientas vinculadas no solamente a identificar las desigualdades, sino también a poder visibilizar las violencias que se ejercen, ¿no? Cuando hablamos de las violencias por motivos de géneros, tiene que ver con esto, ¿no? Justamente en que quienes estamos en lugares de desigualdad, digamos, y en menores condiciones, si se quieren, en un sistema, bueno, estamos mucho más expuestas a violencias determinadas, como son esto, las violencias por motivos de géneros. Entonces, desde ese lugar, me parece que es importante poder pensar que la perspectiva de género no solo intenta y es una herramienta fundamental para poder poner, digamos, desde una perspectiva más visible aquello que es estructuralmente muchas veces invisible o por lo menos que a veces cuesta más ver, pero porque tiene que ver obviamente con un orden social y cultural, ¿no? Cuestiones que tenemos adquiridas en términos de miradas, y poder entender sobre todas las cosas que es una perspectiva que trabaja en pos de la igualdad, ¿sí? De realmente poder construir una igualdad de géneros, es decir, que exista una igualdad de oportunidades, que exista una igualdad de derechos, y eso se construye, ¿no? Y así como se construye una mirada, y se construye una forma, un enfoque, una manera de comprender la realidad, también, porque nunca queremos quedarnos solamente en el plano analítico, digamos, ¿no?
de las cosas o de interpretarlas más en un sentido simbólico, sino poder transformarlas en la realidad, transformarlas en los hechos, en las prácticas cotidianas, y creo que, bueno, en gran parte ese es el desafío en el que nos encontramos también en la actualidad. De hecho, muchas veces eh, entre compañeras hacemos la reflexión acerca de, bueno, incluso quienes venimos formadas tal vez hace más de 10, 15 años, en las teorías feministas, en las teorías de géneros, y adquirimos herramientas y categorías conceptuales y un montón de cosas de formación, pero al mismo tiempo somos conscientes de cuánto ese trabajo de construcción cotidiana y de análisis en la práctica concreta es lo que necesariamente va de la mano, ¿no? Por eso las perspectivas teóricas y las herramientas conceptuales lo que nos ayudan es a poder ver, a poder identificar, a poder ser conscientes de, pero eso necesariamente tiene que estar de la mano, obviamente, con transformaciones reales en la práctica y en lo que podamos hacer en ese sentido. Entonces, desde ahí, y para pensar algunas herramientas concretas, se me salió el aro, por eso está. Para pensar algunas herramientas concretas que tienen, me parece también, tal vez que ver con el ámbito en el que cada uno de ustedes también se desarrolla y conviven, digamos, en el cotidiano, porque nosotras solemos pensar también la adquisición de la perspectiva de género en dos registros, digamos, ¿no? O en dos grandes dimensiones, sobre todo las compañeras que estamos actualmente en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que trabajamos mucho en relación a la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas. Entonces, por un lado, pensamos en cuánto de la adquisición de esta perspectiva, de esta mirada, en pos de la igualdad de géneros, permite que puedan realizarse cambios y modificaciones hacia adentro de las instituciones, es decir, poder pensar en la importancia de la igualdad en los espacios en los espacios de dirección, en los espacios de conducción, poder problematizar en relación a esas desigualdades, poder trabajar acerca de cómo se configuran las relaciones de poder y que implican esas dinámicas de la desigualdad entre los géneros hacia adentro, poder pensar y visibilizar cuáles son las violencias que se reproducen también permanentemente en distintos espacios hacia adentro de las instituciones y demás, pero al mismo tiempo, por eso decía dos registros, también pensar en de qué manera ejecutamos y de qué manera diseñamos políticas públicas o todas aquellas acciones frente a las cuales, o mediante las cuales intervenimos en la realidad, digamos, construimos la política, en este caso la política sindical, con perspectiva de género, ¿no? Entonces, en ese doble registro creo que es interesante pensarnos permanentemente, porque una cosa, son como dos caras de una misma moneda, digamos, ¿no? Y una cosa es imprescindible al igual que la otra, es decir, es muy difícil que podamos pensar política sindical con perspectiva de género hacia afuera, digamos, ¿no? Para proponerla o esto para pensar, para intervenir en determinados espacios, sí hacia adentro de nuestros espacios sindicales y desde donde hacemos vida cotidianamente, en nuestras propias relaciones entre compañeras, compañeros, compañeres, no las incorporamos, ¿no? No la incorporamos. Entonces, bueno, desde ese lugar, la herramienta del cupo, por ejemplo, para nosotras es una herramienta importante, es todo lo que tenga que ver con el trabajar en pos de la construcción de la paridad, digamos, en los distintos espacios. Seguramente, bueno, ya contarán o podrán comentar luego en el intercambio en relación también a los recorridos de cada espacio, de cada una en relación a qué implica construir paridad, digamos, en el ámbito sindical, a por qué la herramienta del cupo efectivamente contribuye, y a veces nosotros decimos es una llave para esa construcción del 50 y 50, pero al mismo tiempo es importante destacar que esa herramienta, esa llave para la construcción de paridad, no es eficiente
si no se da en paralelo con la construcción de condiciones reales para que, por ejemplo, haya más compañeras que puedan ocupar determinados lugares en las conducciones políticas, en las comisiones directivas, y en los distintos espacios de dirección o de conducción, ¿no? O sea, digo, en este caso estamos hablando del mundo sindical, pero sabemos que es algo que se repite, es decir, son temáticas que las trabajamos en distintos ámbitos institucionales, políticos, ¿no? Que hay un concepto que tal vez ustedes lo hayan escuchado también, que se trabaja mucho desde la economía feminista, que es también que es el del techo de cristal, ¿sí? Es decir, bueno, que existe, es una metáfora, ¿sí? Que es que existe para las mujeres y para las feminidades un techo de cristal a la hora de acceder a lugares de conducción, de dirección y demás. ¿Y eso qué significa? ¿Y por qué la metáfora del techo de cristal? Es decir, que dicen muchas de las feministas que han acuñado esa metáfora, que es que ese techo es aparentemente invisible porque es de cristal, porque es transparente, digamos, pero al mismo tiempo es duro y es muy difícil de atravesar. Y cuando pensamos en cómo se plasma esa metáfora de qué implica el techo de cristal, que es decir, eso que existe ahí arriba de nuestras cabezas para que no podamos acceder a determinados espacios, cuando pensamos en cuáles son las condiciones, bueno, muchas veces tiene que ver con la manera en la que se construyen las lógicas dentro de los espacios de conducción, que muchas veces es con lógicas también machistas o patriarcales, en donde se desconoce cuáles son las condiciones de desigualdad previas con las que venimos, en general las mujeres, lesbianas, trans, travestis, ¿no? En los casos en los que puedan efectivamente podamos acceder a esos espacios, bueno, si antes asumimos que existe una desigualdad que es estructural, esa desigualdad estructural no viene solamente desde lo que antes llamábamos determinadas condiciones de vulnerabilidad, sino también de mucho trabajo que nosotras realizamos, como son, por ejemplo, las tareas de cuidado, tal vez que sea un punto que últimamente y en estos meses también, el producto de la pandemia y del ASPO, se ha empezado también a visibilizar mucho más, es decir, que llegamos a esos espacios o a la posibilidad de ocupar esos espacios de dirección con una carga mucho mayor en términos de tareas y de trabajo, que es el famoso trabajo no reconocido, que se denomina, ¿no? O el trabajo no pago. Entonces, si nosotros no contemplamos que para que una mujer, una lesbiana, una trans, una travesti pueda acceder a un espacio de dirección o de conducción, también contemplar las condiciones, por ejemplo, en términos de tiempos, en términos de cómo se dan determinadas lógicas y del reconocimiento de ese trabajo que también hace como madre, como cuidadora de, de personas adultas a cargo, por ejemplo, o personas con discapacidad, o lo que fuera, bueno, también estamos sin querer tal vez invisibilizando lo que implica muchas veces esos espacios, ¿no? Y poder acceder a esos espacios. Por eso hay un punto que me parece que es central para poder trabajar en relación a la participación, digamos, a cómo generamos realmente las condiciones para la participación de las mujeres y de las feminidades en los distintos ámbitos, y cómo a partir de la herramienta del cupo y de todo lo que tiene que ver con las estrategias para construir paridad, podemos complejizarlas a la hora de pensar, bueno, cómo llegamos a esos espacios y cómo efectivamente podemos sostenerlos. Porque si no, también algo que sucede mucho es que nosotras a veces sucede también, o en el ámbito de las ciencias y demás, que se termina planteando como algo dicotómico, ¿no? Esto, tengo que elegir entre mi carrera profesional, entre mi desarrollo como científica, como docente, como empresaria, en la política y demás, tengo que elegir entre eso y mi familia, o el cuidado de mis hijos, o el poder garantizar también las condiciones, digamos, dentro de una familia, o de una pareja, o lo que fuera, como, de qué manera eso
se puede efectivamente, bueno, ser complementario, ¿no? Y no dicotómico. Traigo esto porque muchas veces se plantea como dicotómico y lo que hace que se plantee como dicotómico son las condiciones reales, son los horarios en los que se realizan determinadas reuniones, es la posibilidad o no de que existan espacios de cuidado, por ejemplo, en las instituciones y que pueda permitir que nosotras, esto cuando somos madres o cuando tenemos hijos, hijas a cargo, podamos pensar en que haya espacios de cuidado que puedan garantizar ese tiempo o distribuir las tareas de una manera equitativa también con nuestras parejas, por eso también es importante contemplar, por ejemplo, los sistemas de licencias y demás que sean también desde una perspectiva equitativa, y las lógicas, ¿no? Que es algo que también obviamente cuesta muchas veces identificar y tiene que ver con la manera en la que se desarrollan los ámbitos de discusión, de debate, de toma de decisiones, muchas veces en esos espacios, que cuando decimos que existen lógicas masculinas o lógicas más bien machistas, tiene que ver a veces con, bueno, cosas que tal vez tenemos incorporadas y que no hace a los varones malos en sí mismos, ¿no? Esto para nosotras es importante siempre destacarlo porque no coincidimos como con una mirada más de caricaturizar, digamos, las desigualdades y demás, sino entender que se trata de conductas y de determinados hábitos que tenemos adquiridos culturalmente, en el cual, mediante los cuales, como antes decíamos, los varones tienen un lugar de privilegio y una forma a partir de la cual se los ha educado, digamos, cultural y socialmente para ocupar, por ejemplo, lugares de poder, ¿sí? Entonces, bueno, de repente, obviamente, en una comisión directiva van a sentirse más cómodos, van a probablemente a tener además más tiempo para prepararse previamente para una reunión, ¿no? Pero nosotras, en general, llegamos más justas o habiendo podido tal vez prepararnos menos porque antes tuvimos también que cumplir con todo el resto de las tareas que antes mencionaba, como las vinculadas a las tareas de cuidado y demás. Y bueno, y después, ¿cuáles son las representaciones sociales y culturales frente a las cuales todos y todas y todos estamos permanentemente muchas veces reproduciendo, ¿no? Que es decir, a nosotras también nos cuesta más o tomar la palabra o sentirnos habilitadas en determinados contextos. Hay algo que a veces lo mencionamos mucho, yo he realizado muchos trabajos más bien más grupales, también un poco como psicóloga y demás, trabajando esta cuestión, ¿no? De también qué implica el empoderamiento, digamos, empoderarse por parte de las mujeres, y es notando una constante que es antes de hablar, muchas veces en una reunión o en un espacio, esto de pensar que voy a decir algo que es una pavada, o voy a, o siempre pedir permiso para hablar, presuponiendo o teniendo esa inseguridad permanente en relación a lo que voy a decir. No son generalidades, ¿no? Puede ser algo que a veces sucede, a veces más, a veces menos, pero eso en general, esa inseguridad o ese sentimiento de inseguridad, en general los varones no lo vivencian de esa forma, ¿no? Porque culturalmente hay algo que les asigna ese lugar de privilegio en lo cual, en general, lo que puedan decir, lo que puedan poner en palabras en una reunión, dentro de todo va a estar bien, digamos, ¿no? En todo caso, alguien puede no estar de acuerdo con lo que están diciendo, que es otra cosa. Pero van a sentirse habilitados a poder decirlo sin sentir esa inseguridad propia que en general sí las mujeres sentimos. Entonces, creo que en esto del cómo se construyen estos cambios, estas transformaciones, es importante, además de pensar en qué cosas concretas, en qué escenas cotidianas, incluso podemos identificar las desigualdades y el ejercicio también de las violencias, cómo adquirir una perspectiva que implique escuchar, que implique mirar también de otra manera, que implique asistir a este proceso de cambio cultural que vivimos de una manera en la cual podamos también comprender que hay diferencias generacionales, ¿no? Que cuando se habla, por ejemplo, de la revolución de las pibas, o de, bueno,
de que efectivamente, tal vez, supongo que hay muchas personas aquí conectadas, y bueno, serán madres, padres, abuelas, abueles, o también docentes, probablemente, es decir, bueno, ¿qué pasa, no? Cuando nos encontramos con un adolescente, con un adolescente, que nos interpela permanentemente porque hay ahí muchas veces una adquisición de miradas y de formas de habitar el mundo y de habitar la realidad que ya vienen con la perspectiva de género por lo menos muchísimo más incorporada, también con determinados debates y determinadas ideas ya construidas también desde otro lugar, digamos, ¿no? Que a veces tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad o a veces simplemente con ya haber adquirido algunas herramientas vinculadas a lo que implica este cambio cultural en términos de igualdad de los géneros, que también hace que nos problematicemos desde otro lugar. Entonces, por eso es muy importante, yo siempre digo esto, ¿no? La escucha y también, obviamente, así como digo, la escucha a les adolescentes, también a las personas que vienen o de otras experiencias sociales, culturales, de otras prácticas, de otros hábitos. Hay algo que nosotras trabajamos mucho cuando hacemos las capacitaciones de Ley Micaela, que es que muchas veces encontramos con que hay personas que tal vez se encuentran vulnerando derechos sin hacerlo desde una intencionalidad, digamos, ¿no? O desde un lugar, digamos, consciente, ¿no? Sino que a veces el propio desconocimiento o esto, no tener herramientas determinadas, por eso es tan importante la formación, puede hacer que nombre a una persona sin respetar, por ejemplo, su identidad de género, ¿sí? Y eso tal vez hay muchas personas, insisto, que no lo hacen con una intencionalidad de querer borrar la identidad sexogenérica, digamos, de esa persona que se percibe como lesbiana o como bisexual o como trans o como travesti, sino que muchas veces, a veces hay una incomprensión previa que hace que en determinados momentos, bueno, se vulneren derechos. Por eso nosotros decimos que es muy importante tener espacios de formación, adquirir las herramientas necesarias y también poder hacer una promoción vinculada a cuáles son los marcos normativos y los marcos legales que tenemos también en la Argentina, ¿no? Porque podemos entender que efectivamente es necesario realizar procesos que acompañen las transformaciones culturales y sociales que necesitamos, y eso, para eso no partimos de cero, no partimos de la nada, digamos, sino que también existen marcos normativos que es importante conocer para poder aplicar y también, obviamente, para poder profundizar y trabajarlos en un sentido que sea bueno, cómo actuamos las leyes. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley, que es la ley 26.485, que trabaja por la erradicación de las violencias y para sancionar, prevenir y erradicar toda forma de violencia frente a las mujeres, y que menciona tipos y modalidades de las violencias por motivos de géneros. Y nosotras siempre trabajamos también esto mucho en las capacitaciones, que es que a veces existe como un consenso generalizado en relación al rechazo frente a la violencia física, por ejemplo, ¿no? Y lo primero que se identifica. Ahora bien, es importante que podamos adquirir herramientas para poder saber, interpretar, conocer, entender que existen muchas otras violencias que incluso se expresan antes de la violencia física, ¿no? Como es la violencia simbólica, como es la violencia económica, como es la violencia psicológica. Entonces, en ese punto también para nosotras es importante esto, volver sobre las leyes, pero volver en un sentido más pedagógico y más constante de que realmente sean las herramientas que nos permitan realizar cambios o poder, como antes decíamos, consolidar, por ejemplo, esta mirada relacionada a qué implica gestionar con perspectiva de género, construir políticamente desde una perspectiva de género implica también esto, ¿no? Poder hacer que las leyes como herramientas nos permitan generar transformaciones reales.
Otras, y esto ya para cerrar, porque creo que ya voy más de 40 minutos, ¿sí? Y escucharles, bueno, es la ley Micaela, que es una ley que fue sancionada en diciembre del 2018 y promulgada en enero del 2019, que es una ley que hoy cuenta con una unanimidad en la adhesión federal, digamos, todas las provincias han adherido a esta ley, que lleva el nombre de Micaela García, que fue una militante del movimiento Evita y del movimiento Ni Una Menos, que fue víctima de un femicidio en manos de Sebastián Wagner, quien además, bueno, tenía también determinadas causas penales y más previamente, pero traigo esto porque el nombre que lleva esta ley y que parte de una historia, así como la historia de Micaela, también de muchas otras pibas que hemos perdido, digamos, ¿no? Por el horror frente a los femicidios, implica que de alguna manera la forma de elaborar, la forma del ir más allá, frente al horror, frente a la bronca, frente al rechazo que eso nos genera, es, bueno, poder haber podido elaborar una ley que imparte ya en el artículo 1 la capacitación obligatoria en materia de perspectiva de género y frente a las violencias de todas las personas que hacen parte de la función pública en los tres poderes del Estado. En el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Entonces, esa ley, que es una herramienta también, ¿no? Insisto, que se articula con las demás, que se articula también con la CEDAW, que tiene carácter constitucional en la Argentina, que frente a toda forma de discriminación, que se articula con la ley de violencias y demás, pero la ley Micaela en particular es una herramienta que tenemos para poder incorporar de manera obligatoria, si se quiere, estas herramientas vinculadas a la formación para poder elaborar política pública con perspectiva de género y poder construir una sociedad de una manera mucho más igualitaria frente a las violencias. En el caso de los sindicatos y de muchas otras instituciones que han adherido a la ley, por ejemplo, en el caso de las universidades nacionales, también el año pasado hubo una adhesión muy contundente que fue del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, que adhiere. Ustedes saben que las universidades, por la autonomía universitaria, obviamente no rigen muchas de las leyes, hay ahí como algunas cuestiones legales, pero sí adhirieron a la ley y sí llevaron adelante también capacitaciones. Y creo que es interesante pensar, bueno, qué es en el ámbito sindical o cómo puede pensarse la ley Micaela o una Micaela sindical, digamos, por ejemplo, en este ámbito, y de qué manera se pueden de alguna forma, bueno, hacer mucho más situadas, ¿no? Estas herramientas y pensar la perspectiva de género y pensar también los recorridos necesarios en función desde dónde se viene, digamos, ¿no? Porque siempre en cada espacio organizacional hay un recorrido previo, hay una historia, hay quienes venían trabajando, hay comisiones de género probablemente, o compañeras muchas veces también encargadas de distintas tareas, que bueno, que es necesario también poder jerarquizarlas y ponerlas a dialogar y darles, me parece, un espacio también de mayor jerarquía en estos contextos. Así que bueno, eso por ahora, agradecerles y bueno, escucharles. Perdón si fui muy... No, perfecto, perfecto, Diana. Acá tengo una pregunta de una de las compañeras que dice, ¿cuáles herramientas faltarían incorporar en tu opinión dentro de los sindicatos para alcanzar o profundizar la perspectiva de género? Bueno, me parece que, digo, que hay muchas herramientas que ya están planteadas, que en algunos espacios sindicales sí entiendo que se han incorporado y tal vez en otros no, pero digo, por ejemplo, que hoy me olvidé nombrarlo, la existencia de protocolos de acción frente a las violencias, es una herramienta que es bastante imprescindible, digamos, para poder canalizar por ejemplo, canalizar las posibles
denuncias, o cuando antes hablábamos de de lo que aprendemos a visibilizar, digamos, ¿no? Que son aquellas prácticas o prácticas machistas o efectivamente violencias. Entonces, bueno, cuando las visibilizamos, las ponemos en palabras, bueno, ¿qué hacemos con eso? Digamos, ¿no? Entonces, creo que los protocolos son una herramienta importante en ese sentido para poder darle un cauce, para que puedan tener un tratamiento además desde un punto de vista institucional y como respuestas adecuadas, para que obviamente no vuelvan a suceder esas situaciones, para poder trabajar en pos de la erradicación de las violencias y también obviamente para reparar las vidas, digamos, o las situaciones de aquellas personas que han sido violentadas. Luego, como antes decíamos, las herramientas vinculadas al cupo o al trabajo más vinculado a la paridad, creo que es importante, pero ¿no? La herramienta del cupo, trabajar por un 50 y 50, pero sin pensar en las condiciones, por ejemplo, espacios de cuidado, o cómo pensar, cómo se contempla el cuidado en los distintos espacios sindicales, las licencias, bueno, la formación también yo creo que es una herramienta que es importante. La formación en perspectiva de género desde un punto de vista transversal también es una herramienta muy importante, porque si no también lo que sucede es que siempre somos por ahí las mujeres o las compañeras las que tenemos las herramientas, y la verdad es que cuando los varones también se incorporan, digamos, ¿no? Porque esto también decimos las feministas, el feminismo no es mujerismo, y la perspectiva de género efectivamente implica construir condiciones de igualdad, y eso también vale para los varones, incluso también en la posibilidad de realizar planteos en relación a la masculinidad hegemónica, a la manera en la que también los varones sufren, ¿no? Muchas de los mandatos y demás. Bueno, creo que para eso la formación es importante y generar esos espacios en pos de poder construir espacios más igualitarios. Bueno, acá quería aportar algo, perdón. ¿Qué tal? Soy Lorena Atianese, la secretaria de prensa de la mesa. En ese sentido, digo, como abriste el debate, me gustaría aportar alguna visión respecto de la mirada de nuestro sindicato. Esto que vos venías diciendo, que es una construcción y que es un cambio que se viene dando, en particular en nuestro gremio, el año pasado hubo elecciones, y como dijimos en el Congreso Huerta Grande, y lo señaló el secretario general, el compromiso digamos, de nosotros, desde la organización sindical, era incorporar muchas más mujeres en lo que era la conducción nacional. Y es así que es la primera vez en la historia de nuestro gremio que hay 5 secretarias mujeres en la conducción nacional. Pero no solo ahí, sino que también, o sea, este cambio también se viene desarrollando desde hace varios años, y hay 2 secretarias generales en las 18 seccionales que forman nuestro gremio, hay 4 secretarias adjuntas, y hay un montón de compañeras que forman parte de las comisiones directivas. En ese sentido me parece que es un trayectorio, es un camino que empezamos hace años, ¿sí? Porque desde la Secretaría de la Mujer, que es a nivel nacional, también nos reunimos todos los meses, o sea, hay grupos de compañeras que son referentes que vienen todos los meses a discutir en Capital Federal, porque es donde está la sede, digamos, de la conducción nacional, donde nos juntamos y discutimos las cuestiones de género y armamos capacitaciones, y eso se viene dando hace años. Y bueno, no quería dejar de señalar porque también, o sea, más allá de la trayectoria y de la construcción que cada una hizo desde sus seccionales, y de alguna manera se reflejó este año, digamos, de una manera como mucho más gráfica, ¿no? En lo que era la conformación de cada una de las comisiones directivas, también hubo una decisión política de los compañeros que forman la conducción de nuestro gremio a que se propulsara ese cambio. Y me parece que no es menor en el medio de este contexto, aprovecho para decirlo, porque en ese sentido también venía tu charla de que en este gremio hace años que se viene construyendo, y se plasmó como bastante de manera muy gráfica en la última elección. Así que bueno, nada, quería compartir eso también. Gracias, Lorena, secretaria Lorena Atianese, secretaria de prensa, que es una de las 5 secretarias de la Mesa Directiva Nacional. Y a lo que bien dijo Lorena, quería agregar que nosotros tenemos en realidad en el padrón de afiliadas el 50% mujeres, el 50% prácticamente hombres, o sea que tenemos paridad.
Y bueno, incluso en la FIP, en algunos, bueno, por lo menos en lo que son las jefaturas bajas y hasta medias, también tenemos una incidencia importante de mujeres en lo que es DGI y recursos de la seguridad social, ocupando cargos. Es cierto, no, a lo mejor tiene más dificultad para desarrollar toda la carrera administrativa, pero lo cierto es que tenemos también un alto grado de compañeras, ¿no? Así que no, solo para completar lo que dijo Lorena. Y aquí me están preguntando si desde tu subsecretaría están pensando en incluir a los sindicatos en el programa de capacitación sobre ley Micaela. Ahí, sí. Bueno, primero esto está buenísimo escuchar. Yo de escuchar también lo que traía Lorena y bueno, un poco este mapa más concreto también de las seccionales, las distintas participaciones de más compañeras en espacios de conducción. Yo sé que además, efectivamente, cada uno de esos espacios tiene que ver con distintas trayectorias y con esto que bien señalabas, con la voluntad, con la decisión política concreta, ¿no? Y bueno, con esos trabajos también más de construcciones, digamos, de paridad, que es donde entre compañeras y entre compañeros se da, me parece, como esa posibilidad efectivamente de poder construir también otras lógicas de la política, en este caso en el ámbito sindical, y que sea, bueno, eso también se materializa con cada vez más, también más mujeres habitando esos espacios. Entonces creo que está buenísimo y que obviamente expresa también mucho de la época, mucho del contexto y de estas trayectorias que también vos traías, ¿no? Esto, nada nace de un repollo, digamos, ¿no? Sino que todo tiene que ver con una perspectiva de proceso. Y en relación a esta pregunta sobre la incorporación de los sindicatos y demás en los programas de capacitación, en realidad nosotras, la ley Micaela, como antes decía, es una ley que rige, digamos, y nuestra tarea fundamental tiene que ver en primer lugar con los tres poderes del Estado, digamos. Entonces, por eso hoy trabajamos mucho con el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Judicial, a la hora de pensar las iniciativas y los dispositivos, pero también estamos, de hecho, en este momento trabajando con la Secretaría de Igualdad, que está a cargo de Cecilia Marchán, que ellas además vienen realizando también una mesa con las distintas representaciones de las centrales sindicales. Entonces, y a partir de ahí se elaboran también distintos espacios y demás para poder trabajar en pos de la igualdad en el mundo del trabajo, por eso la articulación con los sindicatos, y bueno, esto en las próximas semanas también tendrán novedades en relación a la propuesta que estamos realizando más en clave de cómo orientar muchos de los dispositivos de capacitación y de formación que hemos aplicado en estos primeros 6 meses, en clave de ley Micaela, en los tres poderes del Estado, cómo también poder compartirlos con otros espacios de la sociedad, en este caso, bueno, con los sindicatos. Que tendrá esto, ¿no? Tal vez otras características, porque para nosotras lo que es importante es que sea situado y que si bien nosotras planteamos un ABC, decimos, ¿no? O contenidos mínimos, digamos, en términos programáticos, luego hay un montón de aspectos más vinculados a lo situado que van a estar construidos en un ida y vuelta de quienes están en el cotidiano en estos espacios, ¿no? Que son las compañeras que representan y que llevan las voces vinculadas al mundo sindical. Bien, y otra pregunta sobre los protocolos. Acá preguntan si sirven como paraguas de contención ante las violencias. Y entonces, por otro lado, dice, en una organización antipunitivista, ¿qué tipo de abordajes crees recomendable para contener y proponer como posibles soluciones ante los casos que se presenten? Sí, creo que la palabra antipunitivista es muy importante,
para pensar, siempre para pensar los abordajes frente a las violencias. Nosotros tenemos una secretaría vinculada, que trabaja, ¿no?, frente a las violencias por razones, por motivos de género, y trabaja de un abordaje integral a la hora de pensar también las situaciones, y los protocolos, o la existencia de los protocolos, sí permite, como antes decía, funciona como una respuesta, una forma también de canalizar institucionalmente, de ordenar también las distintas situaciones. Yo creo que lo que es importante es pensarlo también, como antes decíamos, en términos de casuística, si se quiere, también que antes tienen que existir estrategias de prevención, de sensibilización, porque el protocolo en sí mismo, como herramienta, sino luego de la intervención, termina actuando muy ya en la situación desarrollada, digamos, ¿no?, o lo que sucedió, pero por eso es importante también pensar antes cuáles son las estrategias de prevención. Entonces, no recuerdo bien cómo era la pregunta, pero si la pregunta es si el protocolo como herramienta aporta a eliminar las violencias, y yo creo que le estaríamos pidiendo mucho, digamos. Además, ni hablar que además cuando hablamos de protocolo, en general lo deseable es que exista un equipo de protocolo, es decir, un grupo de personas, ¿no?, encargadas bueno, de ejecutarlo, de llevarlo adelante, de pensar las hojas de ruta y demás, pero creo que es una herramienta que se complementa con otras estrategias vinculadas a la despatriarcalización, ¿no? En definitiva, a la despatriarcalización dentro de las instituciones, en este caso dentro de los sindicatos. Sí creo que aporta mucho, y sobre todo cuando además se piensa una herramienta como la vinculada al protocolo, que sea, como antes decía, también situada, que tenga determinados estos estándares y que esté acompañada por muchas otras acciones que sean mucho más amplias y más también de proceso. ¿Cómo cuáles más amplias? Por Y ejemplo. estrategias de formación, por ejemplo. Exacto, lo que veníamos hablando. Esto de concientización, Y sensibilización. Sí, también como poder pensar, yo en eso desconozco, ¿no? Pero tal vez cuando se puede ver, bueno, cuáles son las situaciones más recurrentes frente a las cuales se hace necesaria, digamos, la actuación mediante la herramienta de protocolo. Bueno, si hay situaciones recurrentes, entonces tenemos que poder leer que a partir de eso o vamos a estar siempre aplicando protocolo para determinadas situaciones, o vamos a ver cómo trabajamos frente a estas, qué dicen esas situaciones recurrentes. Digamos, no digo, no sé, pongo un ejemplo, tal vez insultos o falta de respeto o, no sé, acoso, digo, lo que fueran situaciones de violencias que desatan o que implican la intervención para un protocolo. Bueno, frente a eso, creo que es importante también esto, poder leerlas, poder pensar estrategias incluso de prevención, y digo, hay que como salir de la lógica del tener sino que intervenir permanentemente a partir siempre de las mismas situaciones, ¿no? Como tratar de poder, que puedan volver también en un trabajo más reflexivo, si se quiere, y de transformación hacia adentro, y por eso a eso me refería con otras estrategias también más integrales. Bien, bien, muchísimas gracias, Diana. Te agradezco sinceramente tu tiempo, agradecérselo en tu nombre a la ministra también. Quiero que sepas que está nuestro secretario general, Pablo Flores, al que vi una vez iniciada el conversatorio, con lo cual quiero que sepas que él estuvo escuchando atentamente. Gracias, Pablo, por asistir, te lo agradezco muchísimo. No sé si querés decir alguna palabra. La verdad que agradecerle a la compañera por la charla y agradecerle el compromiso a todas las compañeras que se están preparando de alguna manera para afrontar todas las responsabilidades que queremos asumir. Así que simplemente esto, y bueno, muchas gracias y estamos a disposición también de todos. Bueno, Gracias, muchas Pablo. gracias. Y bueno, y quiero por último agradecer a todo el equipo
que nos acompañó en la Secretaría de Trabajo, en la mesa, para hacer posible esto, en especial a uno de los colaboradores, Luis Gómez, que fue quien articuló junto a tu subsecretaría la posibilidad de que hoy lleguemos a este encuentro. Así que, y bueno, y nada, y te esperamos en alguna otra ocasión, ojalá podamos trabajar. Presencial. Claro, en algún momento ya vendrá ese momento. Junto con Seguramente. ustedes, porque es un gran placer. Muchísimas Bueno. gracias, Diana, muchísimas gracias, compañeras, compañeros, compañeres, por habernos acompañado y haber acompañado a la licenciada. Bueno, muchas gracias a ustedes también, sí, por el compromiso, por la escucha, así que agradecerles también el espacio y bueno, eso, siempre son oportunidades también para nosotras importante para poder expresar algunas de las cosas que venimos pensando y sobre todo transmitir algunas herramientas y bueno, cualquier devolución también después será bienvenida, así que cualquier cosa Fabiana después me dirás. Te las paso, sí, cómo no. Bueno, Diana. Bueno, muchas gracias gracias. a ustedes. Gracias a todos.